Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro curso virtual. Eh, la semana pasada estuve bastante ocupado, pero esta semana ya estamos más tranquilos, entonces vamos a iniciar con esto. Bien, para esta ocasión vamos a iniciar justamente con el proyecto. Para eso les voy a platicar acerca de la base de datos, la cual vamos a trabajar para nuestro proyecto de consultorio dental. Esta es la base de datos. Una base de datos donde yo voy a tener doctores y donde tengo pacientes. Ajá. Prácticamente tienen datos muy similares, salvo, por ejemplo, la especialidad. La especialidad es algo que tiene un doctor, pero que no tiene un paciente. Todo lo demás, si ustedes se fijan, es prácticamente igual. Fecha, hora, ID, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, el género, correo, teléfono, correo y notas. Tienen lo mismo los doctores, salvo la especialidad. De ahí pues vamos a tener un expediente donde va a pertenecer a un paciente. Las citas que se le den, pues aquí está, que va a ser de tipo ID, la fecha y hora de cuando se creó y cuando se modificó, la fecha y hora de la cita, porque no necesariamente esta fecha hora que no se creó es la fecha de la cita, quién es el paciente, quién es el doctor asignado, eh, a qué expediente pertenece esa cita, aquí está, cuál es el costo, el estatus de la cita, si es que ya se dio este estatus. Bueno, vamos a poner algunos estatus, el tratamiento y la receta médica. El tratamiento es, bueno, pues hay que hacer este proceso, así, así, así. Y la receta médica es por si tiene que comprar algún tipo de medicamento, ¿no? Y las notas, bueno, y estos estatus, pues ya. También he agregado, si no mal recuerdo, he agregado algunos estatus de cita. ¿Ah? Aquí está, por ejemplo, asignada, cancelada, aplazada o realizada. O sea, por default, todas van a ser citas asignadas. Entonces puede haber que sea cancelada por el paciente, aplazada, que pueda ser aplazada por el doctor, es decir, se reagendó por alguna situación. Otra puede ser la realizada, cuando ya se dio la cita. Y aquí estoy viendo que nos va a faltar una. Pues bueno, vamos a poner la 2023 del 07 del 03 y va a ser, por ejemplo, aquí aplazada. Vamos a ponerle aplazada usuario. Aplazada por el usuario. Vamos a ponerle perdón, por paciente. Aplazada, más bien aplazada. Así reagendada, vamos a ponerle. Reagendada. Entonces, es cita reagendada por paciente. ¿Vale? Entonces, de esa manera, ya vamos a tener aquí que puede haber citas asignadas, citas canceladas, citas aplazadas, citas realizadas, ajá, o cita reagendada, ¿no? Entonces aquí puede ser cancelada por paciente o doctor. Ujú. No sé, por alguna situación, ¿no? Por alguna extraña situación. Vale, entonces, bueno, pues esas son. Aquí está, recuerden tanto el script que vamos a generar ahorita como esta imagen de la base de datos, se las voy a dejar ahí en, en las actividades del día. Ujú. Y ahora, ¿cómo vamos a iniciar esto? Pues muy sencillo. Ujú. Lo primero que necesitamos es generar el script. El script, como les digo, yo ya se los voy a dar, pero de todas maneras les voy a enseñar cómo sacarlo. Si yo ya tengo esto, nos vamos a ir aquí a nuestro explorador de soluciones, en nuestra base de datos aquí, y vamos a darle aquí donde dice task o tareas, donde dice generar script. En generar script simplemente le vamos a dar en siguiente. Específico, en este caso quiero todos los objetos. Ujú. Y aquí en avanzados le voy a decir que quiero tanto el esquema
como los datos, ¿vale? El esquema como los datos. Y le voy a decir que quiero que me lo abra en una nueva ventana, ¿vale? Para posteriormente yo guardarlo. Vamos a darle Next. Next. Y ahí vamos a esperar que se realice. Y ya está. Termino todo correcto. Vamos a darle final. Bien. Ahora, esta parte es importante. Como nosotros vamos a crear la base de datos en SOMI, ¿no? Esta parte de crear la base de datos ya no va a ser necesaria. Entonces nosotros vamos a eliminar esta parte de acá y la vamos a dejar hasta la parte de crear la tabla. Crear la tabla de citas y todo lo demás lo vamos a dejar. Ahora, si ustedes se fijan, aquí al final viene la fecha, los elementos, o sea, vienen los distintos inserts de los elementos que se hicieron, ¿vale? De los elementos que se hicieron aquí de asignada, cancelada, aplazada, realizada, reagendada, etcétera, ¿no? Ok, y entonces le vamos a quitar aquí lo de, vamos a dejarle los constraints y hasta antes donde dice use master se lo vamos a quitar, ¿vale? Entonces vamos a dejar esto y esto es lo que vamos a guardar. Yo lo voy a guardar aquí en el escritorio, por ejemplo, y le vamos a llamar dental y tesu. Vamos a salvar. Bien, ya lo tenemos salvado. Ahora, vamos a ir a nuestra página de SOMI. Yo acá la tengo. Yo aquí la tengo y es un sitio vacío. Vean, no tengo ni websites ni base de datos SQL. ¿Vale? Pues bueno, ya que tengo mi sitio, voy a darle aquí en base de datos y le voy a decir aquí donde dice free hosting package. Y aquí, bueno, aquí me dice cuáles son los datos. Entonces le voy a dar aquí donde dice crear base de datos. ¿Vale? Entonces, la base de datos le vamos a poner aquí como dice dental y tesu, no hay ningún problema. La zona, pues, SOMI, quiero decir que me genere un nuevo login. Y la versión, la última. ¿Vale? Vamos a crear una base de datos. Bien, ya que tenemos creada la base de datos, por aquí nos dice 30 megas, etcétera. Usados 8 megas, es para lo que lo requerimos, está suficiente sin ningún problema. ¿Vale? Pues bueno, por aquí están los accesos y todo. Ahora, ¿cómo empezamos el proyecto? Para esto nos vamos a dirigir a esta página web, que es de mi sitio de Git, y aquí se llama Proyecto Base Itesu. ¿Ah? Tiene el logotipo, ¿vale? Y aquí están las instrucciones también. Esta dirección se los voy a dejar por ahí en los datos de la actividad del día de hoy. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a clonar, ¿vale? Lo podemos clonar o podemos hacer un fork. Ajá. O podemos hacer un fork o podemos hacer otras cosas, ¿no? Yo lo voy a clonar. Perdón, yo lo voy a descargar el código fuente, lo voy a descargar en zip. Voy a descargarlo en zip. Entonces, ahí le damos proyecto Itesu. Listo. Ya está. Ahora, ya que lo descargó, vamos a abrirlo. Y lo que es el contenido de esta lo vamos a extraer en nuestra carpeta. Yo, por ejemplo, tengo una que se llama Windows Itesu. Y aquí le vamos a poner. Aquí la vamos a descargar. Vamos a dar. Ya está. Ya la descargó. Abrimos un explorador de Windows en C, Itesu, y por aquí está, proyecto base Itesu master. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el nombre a esta carpeta. Entonces, esta la vamos a poner dental
ITESO. Ah, vean, ya tenía por aquí uno, entonces borro este que no lo voy a ocupar. Esta fue una prueba que hice. Y ahora sí. Dental ITESO. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a abrir este archivo. Este archivo que está aquí. Vamos a abrirlo. Acuérdense, hay que abrir el SLN. Es el que vamos a abrir. Bien, vamos a esperar un momento. Y ya que lo abrió, vamos a ver que aquí en el explorador de archivos tenemos las siguientes carpetas. Estas carpetas, pues es capa base, que tiene common, bis, dal. Tiene algunos elementos de la solución, que es el readme. Por favor, una de dos, o lo eliminan o lo cambian de acuerdo a lo que tiene su, su proyecto, porque aquí, bueno, son unas pequeñas instrucciones, muy pequeñitas, instrucciones básicas de cómo usar el repositorio. Pero bueno, tenemos también aquí listo para la aplicación móvil, listo para la aplicación web con el Web API. Y aunque no tiene el proyecto de hardware o de escritorio, pero ahí están las carpetas por si se desea trabajar con él. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a explicar rápidamente de qué trata todo esto. En nuestra capa common tenemos lo que son hay una carpeta que se llama entidades, interfaces, modelos y validadores. Estas entidades, bueno, ya viene una entidad que se llama base. Esta entidad que se llama base tiene un campo que se llama ID y otro que se llama fecha y hora. ¿Por qué viene así? Muy importante. Si ustedes se fijan, todas mis tablas tienen ID y fecha y hora de tipo entero y data time respectivamente. Para que funcione este repositorio, esta arquitectura o esta metodología, necesitamos que así sea, para que funcionen sobre todo la parte de los validadores. La parte de los validadores, que funcione, de los validadores, de los genéricos y todo, necesitamos que funcione así. ¿Vale? Ya que lo tenemos así, ¿qué es lo que sigue? Primer paso, vamos a ver lo que dice aquí las instrucciones en el... Ah, bueno, aquí lo que podemos hacer es cambiar este nombre. Aquí le vamos a poner cambiar nombre, entonces Dental ITESO. Lo podemos cambiar. ¿Sí? Y vamos a ver que aquí ya también se cambió a Dental ITESO para que tengamos mejor dominio de nuestro proyecto. ¿No? Ya está. Dental ITESO. Y ya de aquí, pues ya lo demás es normalito. Bien, vamos a ver aquí las entidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues estas entidades vamos a hacer todas las entidades o tablas que mapean a mi proyecto. Algo muy importante es que se deben de llamar exactamente igual que como está mi tabla. Tanto en el nombre de la tabla como en el nombre de las columnas. Se debe de llamar. Vamos a empezar aquí, por ejemplo, con esta de expedientes. Vamos aquí a agregar una nueva clase que se llame expedientes. Expediente. ¿Vale? Vamos a agregar. Recuerden que esta debe de ser pública y que debe de dar de base. ¿Por qué? Porque ya trae el ID y la fecha y hora. Me falta una propiedad de tipo entero que se llame ID paciente. Vale, después tenemos otra de tipo datetime. Datetime que se llama fecha inicio. Y otro de tipo prop, de tipo string, que se llame notas. Recuerden, aquí no nos vamos a preocupar por el tamaño todavía, eso lo vamos a ver después. Pero lo único que sí a lo mejor es que en los campos donde permita nulo, vamos a ponerle aquí un signo de pesitos, perdón, de interrogación cerrado, para decirle que puede aceptar nulo este campo. ¿Vale? Entonces, si se fijan, vamos a crear la misma estructura de la tabla, excepto el ID y la fecha y hora que ya lo trae base. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cuál otra?
Vamos con la de pacientes. No tenemos que ir en un orden específico, no hay ningún problema. Clase que se llame pacientes. Listo. Entonces aquí public class que hereda de base. Y entonces prop string. No. Aquí algo pasó. String. No quiero que lo cambies. Ahí está. Nombres. Listo. Ok. Después prop string apellidos. Prop date time. Fecha nacimiento. Prop string. No, perdón, es un char. Un char de tipo género. Prop string teléfono. Prop string correo. Y prop string notas. Ahora, aquí hay algo interesante. Como en este caso tanto los doctores como los pacientes tienen los mismos datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿No? Como tienen los mismos datos, pues qué flojera escribirlo dos veces. Entonces esto de aquí lo voy a cortar, aunque lo escribí aquí. Fíjense lo que voy a hacer. Lo voy a cortar y voy a crear otra entidad que se llame persona, porque al fin y al cabo son personas, ¿vale? Son personas. Esta simplemente me va a decir, bueno, public class que hereda de base. Ajá. Pero esta la voy a hacer abstracta. ¿Para qué? Para que en este caso esta clase solamente me sirva para heredar. Y entonces pacientes ya no va a heredar de base, sino va a heredar de persona. ¿Listo? Y entonces ya quedó. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque pacientes ya trae todo lo de personas más todo lo de base. Ahora doctores. Vamos con doctores. Clic derecho, agregar clase, doctores. Doctores es public class que hereda de personas. Ajá. Y lo único que se diferencia es la especialidad. ¿Okay? Aquí la prop string especial. Esto funciona cuando tienen las mismas o, o que hay un número importante de elementos dentro de la clase que sean los mismos. Entonces yo puedo usar una clase intermedia para trabajar. ¿Sale? Y así escribir menos código. Aparte esto nos va a ahorrar mucho tiempo porque si después saco otro, a lo mejor que se llame asistentes, pues ya tengo también la parte de personas y nada más le agrego los campos exclusivos de asistente. Perfecto. Muy bien. Ya que tenemos eso, ahora vamos con la siguiente que es la de la cita. Entidades, agregar, nueva clase que se llame citas. Acuérdense, se tiene que llamar exactamente igual que nuestra tabla. Es public las citas que hereda de sale. Ya que tenemos esta base, ahora sí, lo que vamos a hacer es vamos a agregar los elementos. Prop date time, fecha, hora, cita. Prop int id de paciente. Ya vieron que las llaves foráneas es id más el nombre de la tabla o de quién se refiere. Entonces, prop int id doctor. Prop int id expediente para que sepamos a quién pertenece. Prop de tipo float. De
o aquí costo, prop int id status cita, prop string tratamiento y prop string receta médica, prop string no. Estoy viendo algo importante, que hay ocasiones en las que, bueno, también depende mucho del tipo de, perdón, acá es del tipo de negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, porque puede haber pacientes que vayan una sola vez y no requieren que se abra un expediente, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a dejarle que todos los pacientes que asistan deben de tener un expediente. Entonces, bueno, ahí está. ¿Ven? Pero, pues si en dado caso el negocio dijera que yo puedo dar citas sin dar de alta un expediente, pues entonces este ID expediente tendría que quedar como que permitiera nulos. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar así. Guardamos y ya nomás nos queda estatus de cita. Un chiquito. Agregar una nueva clase. Se llame estatus de cita. Public class de cita que herede de base. Listo. Ahora ya nomás aquí la propiedad de tipo string que se llame nombre. Prop string que se llame descripción. Sin acentos, sin acentos. Ok. Listo. Ya está. Bien. Paso número 2. Vamos a ver cuál es el paso número 2. Por acá en elementos de la solución. Readme. Ahí está. Dice. Hago un for, ya lo hicimos. En su base de datos de SQL Server. Crea las entidades que mapean las tablas en common entidad. Recuerda que para esto para que funcione, etc. Número 3. Crea los validadores para cada entidad dentro de common validadores. Perfecto. Vamos a crear esas cerrar todas las pestañas. O no, sin que cerré mi explorador de soluciones. Ver, explorador de soluciones. Listo. Entonces dentro de validadores vamos a crear los validadores. Vean que aquí ya existe un validador, el cual ya viene aquí. El ID y la fecha ahora no deben de ser vacías. Perfecto. Entonces vamos a darle aquí clic derecho. Agregar una nueva clase, que en este caso va a ser, a mí me gusta irme en orden aquí como aparece para que no se me olvide ninguna. Entonces vamos a poner citas validator. Pues vamos a ver qué era parte de citas. Entonces recuerden, este es public class hereda de generic. Yo vi que ya había aquí un validador que es base validator. Base validator de tipo citas. Obviamente dice, no conozco las citas, dime dónde están. Entonces presiono control punto y usen como entidades. Listo. Ya tenemos eso. Paso que sigue. Es crear los validadores. Entonces ya tenemos el de ID y el de fecha y hora que están aquí en base validator. Entonces vamos a ver. Entonces fecha hora de cita. Entonces agregamos rule for. Ah, no, perdón. Tiene que ser dentro del constructor. Una disculpa. Rule for. Entonces empezamos. Esa C que estoy poniendo es una variable. Es una variable que me refiere a la entidad. Yo acostumbro ponerle el
la inicial, por llamarla así, de mi clase, citas. Pero pues ustedes pueden llamarle a todo X y no pasa nada. ¿Vale? Entonces C punto fecha y hora de la cita. Para empezar de node empty. ¿Ah? Node empty. Ok. No debería venir vacío. Vale. Entonces rule for ese punto id paciente no debe venir vacío. Control D, perdón, control D, id paciente, id doctor y id expediente. Listo. Ahora rule for de c.costo. Para empezar no debe venir empty y además debe de venir como que grade that, es decir, mayor a 0. No puede haber una cita que el costo sea 0 o menor de 0, obviamente. Entonces, bueno, pues ok. ¿Qué más? Ya que tenemos eso, ahora vamos por el ID del estatus de citas. Entonces es igual a este, control D. Bajamos ID status cita. Listo. Ahora rule for para el C punto tratamiento node empty y aquí sí le vamos a poner un maximum length, en este caso sea de 5000. Perfecto, y vamos a duplicarla porque en este caso es receta médica y vamos a duplicarla otra vez para ponerle aquí la parte de muy importante, todos los valores que son opcionales, como en este caso, por ejemplo, punto notas, vamos a quitarle el node empty, porque el node empty me valida que venga vacío. Entonces, aquí como es nulo, puede venir vacío. Nada más aquí lo que le vamos a decir es que cuando muchos sean 1000 caracteres. ¿Sí? Y con eso ya queda listo. Ya que tenemos este, vamos con el que sigue. Ya tenemos citas, vamos con doctores. Aquí podemos hacer exactamente la misma técnica, es decir, crear el validador de personas. Pues vamos a hacer eso. Agregar una nueva clase que sea personas validator. Entonces, public abstract class persona validator que herede de, base validator de tipo personas. Control punto, son las entidades, sector, y entonces, ahora sí, rule for de p.nombres, coma, nos empty, punto, maximum length de 100, perfecto. Vamos a duplicarlo para ponerle los apellidos. Ahora rule for pp.fecha de nacimiento nos empty, ahí está, y ahora el género rule for de p para cada p en p.fecha nacimiento nos empty. Ya estaba fecha de nacimiento, perdón, es género.
punto género. Entonces, node empty y length. Perdón, punto el de grayDAV. ¿Dónde están? No lo encuentro. Ok. Vamos a dejarlo simplemente como node empty. ¿Vale? Ok. Ese node empty. Y tratamiento. Ruler for para P. No es cierto. Es género teléfono. Teléfono, node empty y ya. No, pero sí, maximum length de 10 caracteres. Correo lo vamos a duplicar. Ok, el correo es de 50. Y ya nada más las notas. Vamos a duplicarlo. Los empty y las notas son de 500. Perfecto. Y ahí está. Pues ya tengo aquí la persona validator y ya nomás nos quedará hacer las exclusivas para, en este caso, doctores validator. Vamos a ver qué es public class hereda de personas validator. ¿Vale? Aquí de tipo doc. Ok, aquí tengo un detalle. Ah, sí, cierto, es que personas no lo hice genérico. Entonces, esto tendría que ser así. Y esto tendría que ser así. Y entonces aquí tengo que decirle Huerte es una persona. Listo. Ahora sí ya funciona. Ahí está. Doctores, me falta nada más prop string especialidad. Pero no es un prop, un setor y es un rule for. Para cada doctor es su doctor punto especialidad punto node empty. El maximum length ya de 100. Listo. Como esta es la única característica que es específica para los doctores, pues así la dejamos. Y ya nada más vamos a hacer la de... ya tengo los doctores. Vamos a hacer el de pacientes. Pacientes validator. Ok. Nuevamente public. Class que hereda de base validator de tipo... No es cierto, no es de base de persona. Validator de tipo... Bien. Ya nada más el constructor lo vamos a dejar así vacío.
vientos. Y entonces ya nada más vamos a crear el de... Ya tengo, me falta el de status citas y el de expediente. Vamos rápido. Y con eso terminamos por hoy. Status de cita validator. Public class que hereda de base validator es de cita. Status de cita. Listo, entonces setor. Y vamos a crear un rule for. Nombre. Punto node empty y el máximo son 50. Listo, duplicamos y ahora es descripción. Listo, pero como puede ser opcional, entonces este node empty lo vamos a quitar. Listo, ya quedó. Y entonces ya nada más nos falta la de... ¿cuál nos falta? La de expedientes. Falta la de expedientes. Expedientes validator. Listo. Public class hereda de base validator de expedientes. Listo. Setor y una rule for. ID de paciente. ID de paciente, pues es punto node empty. Y ahora rule for de e punto fecha inicio node empty. Ahora e punto notas. No, pero el punto notas, no, sí, maximum length de 100. Listo. Y con esto entonces estaríamos terminando por hoy. Lo que hicimos fue crear el proyecto base, crear las entidades y los validadores. ¿Vale? La próxima sesión lo que vamos a hacer es que vamos a crear o vamos a trabajar creando la base de datos y conectándonos a esa base de datos. ¿Vale? Pero esa será la siguiente sesión. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana o al ratito en la sesión. Gracias. Hasta luego.